para que esto para que estos datos se transformen a un, digamos, formato que puedan que puedan entender los algoritmos. Hoy hablaremos de diferentes, conceptos, principalmente hablaremos de principios, conceptuales, es decir, introducción a la herramienta y a la metodología y de aspectos necesarios. Hablaremos de morfología, de las diferentes palabras, hablaremos del pipeline de normalización, que es una forma de tratar los datos, y hablaremos también de recursos y de herramientas de aprendizaje. Antes de seguir, me gustaría cerciorar, ¿tenéis alguna duda respecto a la experiencia anterior, a la sesión anterior? No de mi parte, profe, pero aprovecho y pregunto, eh, estás hablando de que, claro, los datos, las frases que de pronto no se nos deja una publicación o alguien que escribe en algún apartado que luego van a ser aportantes para el problema que vayamos a solucionar, eh, pues es 100% válido y de ahí nos aporta bastante a lo que queramos sacar del análisis de datos. Pero ahora que las personas están acostumbradas como a escribir con errores de ortografía, o ya no es muy común que escribamos la palabra, por ejemplo, bien, completa, sino que escribimos BN. Entonces, este tipo de, digámoslo así, de evolución o de involución de la escritura, ¿cómo afecta en la extracción de las palabras? Exacto. Sí, 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 un comentario muy adecuado. Perfecto, muy bien. Básicamente, hoy lo que veremos, ¿vale? Son algunos principios que es importante que queden claros. Si no os importa, no voy a poner las slides grandes porque si no las dos pantallas se me ponen, digamos, visión PowerPoint y no veo si ponéis algo en el chat, ¿no? Pero vamos a comentar un poco la descripción del problema, ¿no? Vosotros, cuando decimos que la estructura del lenguaje es compleja, ¿por qué pensáis que es compleja? ¿Podríais darme algún ejemplo? Es decir, imaginaros un libro, ¿no? Un texto largo. ¿Por qué pensáis que es realmente complicado em, entender a nivel algorítmico lo que sucede en el texto? Por la misma variable, o sea, por el mismo lenguaje en sí, por el significado, pienso yo, porque te pueden decir la misma cosa de diferentes formas. Entonces, digamos que eso complejiza, digamos, el entendimiento al final, ¿no, profe? Y eso depende del idioma. Yo siento que hay idiomas, digamos, que son un poco más sencillos de entender, como el inglés, ¿sí? Tiene como una mayor, digamos, un mayor enfoque, digámoslo así. En cambio, el español o lenguas romances siento que son como más abiertas en el lenguaje. Claro, es decir, has dicho cosas muy interesantes, ¿no? Que es que el idioma de por sí es complejo, ¿no? Porque podemos utilizar diferentes registros, podemos utilizar un idioma más coloquial, más complejo, y realmente las palabras para un ordenador no significan nada. Entonces, un texto, en términos generales, es complicado porque hay cierta ambigüedad. Después, los humanos, cuando hablamos, al final el texto no es nada más que la transcripción de las palabras. Cuando hablamos, ¿pensáis que partimos desde cero en la conversación? ¿O realmente podemos asumir que tenemos un conocimiento previo o que han habido conversaciones previas entre nosotros? Y por eso hay que Shukri. darle, por ejemplo, a las IAs de ahora, hay que darle contexto. El Ujú. texto, uno puede escribir cualquier párrafo, pero si no le da el contexto, pues puede entenderse de muchas maneras. O sea, uno puede decir un párrafo, pero estar hablando de muchas cosas distintas y una máquina, por eso actualmente se le tiene que dar contexto para que las respuestas, las salidas sean acorde a lo que uno necesita.
Exacto. Es decir, básicamente nosotros aquí tenemos que entender que el texto debe estar contextualizado, ¿no? Es decir, que una frase depende de si está puesta en un sitio o en otro, en un conjunto del texto o en otro, puede tener un significado diferente. Claro, entonces aquí ya veis, ¿no? Que es un, es un problema que tiene difícil resolución y de entrada probablemente tengamos que pasar por una etapa de simplificación del texto, ¿no? Cuando nosotros intercambiamos conversaciones con personas o textos, ¿pensáis que todas las palabras tienen un significado realmente útil para entender lo que nos quieren decir o igual de útil? No, de mi Por ejemplo, parte no. exacto, es decir, tenemos palabras como artículos, preposiciones, que a lo Ujú. mejor pues deberíamos intentar limpiar, ¿no? Porque nos aportan poca información de contexto. Nosotros aquí intentaremos simplificar el texto en base a tres conceptos principales, ¿no? El principio de composición, el aspecto secuencial y la perspectiva distribucional. Y ya veréis que son principios relativamente sencillos de entender. Perdón. El principio de composición a nivel de oración nos dice que el significado de una oración se construye como la composición del significado de las palabras que contiene. Es decir, nosotros cuando que queremos entender el significado de una oración, de una frase, queremos entender concretamente el significado de cada una de estas palabras y agregarlo. ¿Pensáis que esto es suficiente? ¿Una oración? ¿Podemos decir que es correcto decir que una oración es únicamente la suma de los conceptos de las palabras que contiene o pensáis que es incompleto? No, profesor, porque en el caso de la metáfora no sería lo mismo. Exacto. O sea, básicamente, nosotros muchas veces podríamos decir que una oración es mucho más, ¿no? Que la suma de los contenidos de las palabras. Si os digo, por ejemplo, debéis estudiar más. Claro, debéis estudiar más, tiene un significado, pero probablemente vosotros imaginaros que hemos hecho un examen y ha ido muy mal. Entonces, realmente hay un significado que no está contenido en la oración, pero que también existe. ¿A alguien se le ocurre algún otro ejemplo? ¿A alguien se le ocurre algún otro ejemplo donde una oración tenga un significado más allá de la suma de las palabras que contiene? Profe, buenas tardes y noches. De pronto sería cuando te dicen, fuiste al cine el fin de semana y no termina de complementar a ver qué película o sí o con quién. Exacto, ese sería otro ejemplo. Vamos a ver un poquito más sobre el principio de composición, porque a nivel de palabra también podemos decir, ¿no?, que la información de una palabra se construye como la composición de la información que aportan sus morfemas. Es decir, si nosotros troceamos una palabra por elementos que contienen significado, la suma de esos elementos sí que es el significado de la palabra. A mí me parece que este es más, digamos, preciso, ¿no? A medida que vamos añadiendo elementos conversacionales, a medida que el texto crece, a medida que vamos complejizando, pues vamos a ver que, que cada vez es más complejo obtener el significado como la suma de los elementos que componen. Vale, Miguel ha puesto un ejemplo muy, muy, muy interesante. ¿Lo puedes explicar, Miguel, un poquito por qué piensas que es así? A ver, yo estoy colocando ahí, eh, como le dije al inicio, hay que darle contexto a las cosas. Por ejemplo, una máquina no va a entender del todo qué es lo que estoy requiriendo ahí. Yo estoy diciendo ahí, está lloviendo en el corazón de Valeria, pero podría entenderse que está lloviendo acá afuera, en algún lugar del mundo, pero en realidad yo ahí estoy asumiendo que Valeria está triste porque le rompieron el corazón, está triste,
porque la dejó el novio o está triste porque se le murió alguien. ¿Sí? Exacto. Es un ejemplo perfecto. Es decir, digamos, si unimos el significado de las palabras, no tiene nada que ver con el significado de la oración, ¿no? Entonces, a nivel literario, imaginaros, ¿no? El caos que podríamos formar simplemente teniendo en cuenta la suma de los significados de las palabras. Vale, entonces vamos a ver también un poco el aspecto secuencial, ¿no? El texto, ¿verdad que se lee normalmente de izquierda a derecha? Es decir, si nosotros decimos un hombre pobre, no, no es lo mismo que un pobre hombre. Fijaros que es bastante relevante este aspecto porque em, el significado cambia completamente. Entonces, la posición de las palabras en el texto es realmente clave para ver cómo obtenemos el significado de un conjunto de palabras. Cuando nosotros decimos un hombre pobre, ¿es un concepto en sí mismo diferente de hombre? ¿Qué pensáis? Podríamos decir que sí, ¿no? Estas tres palabras componen lo que llamamos un enegrama, es decir, un conjunto de n palabras que tienen un significado por sí mismo. Decimos un hombre pobre. Es una persona de género masculino, pues que a lo mejor pues, no tiene dinero para vivir en una casa, ¿no? Lamentablemente. Cuando decimos un pobre hombre, es alguien pues, que ha tenido una desgracia, ¿no? Pues que se encuentra en una situación que realmente es desfavorable. Es muy importante que os acordéis del concepto enegrama, porque cuando hacemos análisis de texto, varias veces tenemos que tratar los elementos textuales a nivel individual, es decir, hombre y aparte pobre. A veces tenemos que hacer bigramas, es decir, hombre pobre, y a veces enegramas. Fijaros que es muy interesante porque yo digo una casa de campo. Casa de campo es un significado concreto que podríamos decir que es diferente de casa. ¿Se entiende más o menos lo que estoy diciendo? Genial. Bueno, veis que esta es una clase muy, muy introductoria hoy, ¿eh? Entonces, también hay lo que llamamos la perspectiva distribucional, ¿no? Esto lo que nos quiere decir es que el significado de una palabra en un texto depende de las palabras que la rodean. Y esto es muy importante para los modelos de deep learning que veremos hacia el final de la asignatura. Y esto resulta útil en lo que sería la solución de ambigüedades. Por ejemplo, unos ejemplos, si decimos fue al banco a contratar una hipoteca. Y luego decimos, en el mar puede haber un banco de peces rojos. Ellos se sentaron en un banco de madera. Claro, es la misma palabra, escrita de la misma forma, en oraciones en oraciones de cierta similitud en cuanto a complejidad, pero no tiene nada que ver. Entonces, no podemos saber otros significados de la palabra banco si no es entendiendo un poquito más em, qué hay alrededor de ese concepto. Porque ¿se os ocurre alguna otra manera de entender el significado de la palabra banco con estas frases fuera de lo que es la oración? ¿Alguien tiene alguna idea? La pregunta la puedes repetir. Sí. Imaginaros que tenemos que entender el significado de la palabra banco por la palabra en sí misma sin mirar al resto de la oración. ¿Se os ocurre alguna manera diferente de entender su significado si nos dan estas oraciones? Sería muy difícil, ¿no? No, Entonces, no hay Sería forma. difícil, pero si por ejemplo tenemos una imagen y me están diciendo banco, pues entonces la puedo asociar con la imagen de que es la institución bancaria. O si es donde nos sentamos, ¿no? Pero exacto, eso es contexto. exacto. O sea,
Yo creo que en este caso sería prácticamente imposible. Es decir, si no tenemos el contexto, no sabemos de qué banco me están diciendo. Si os he dicho, he visto un banco, tal cual. Podría ser un banco de madera, un banco de una entidad financiera o un banco de peces, ¿no? Entonces, fijaros, ¿no? Que los modelos que veremos al final de la asignatura más complicados que intentan contextualizar los textos son bastante interesantes porque es como realmente nosotros entendemos los conceptos. Hablamos un poquito también de morfología y cuando hablamos de morfología vamos ahora sí a, digamos, poner un poco más de rigor en las definiciones que hemos visto anteriormente. El primer concepto que veremos es el morfema. Y dentro del morfema tenemos el lexema o el morfema léxico. Esto es el raíz de la palabra, que tiene un significado realmente, vamos a decir, nuclear, ¿no? Cuando nosotros tenemos una palabra, hay una parte de esta palabra que tiene un significado, luego veremos algún ejemplo, relacionado con el núcleo de lo que significa esta palabra. ¿La Luego veremos, etimología? exacto, la etimología. Luego veremos el morfema, bueno, la etimología no es exactamente el lexema, la etimología sería de dónde viene, ¿no? Originalmente la palabra, pero podríamos decir que está relacionado. El morfema gramatical hace referencia al significado gramatical de ese lexema, es decir, el género, el número, el tiempo, nos da información sobre ese concepto que nos ayuda a profundizar un poquito más en el significado. Y luego tenemos el lema, que es la unidad autónoma del significado léxico raíz de la palabra. Vamos a ver algunos ejemplos, porque si no esto suena muy, muy abstracto, ¿no? Si nosotros decimos casita, el lexema sería cas, el morfema gramatical sería ita y el lema sería casa, es decir, casita viene de casa, el núcleo del significado sería cas y este ita es un diminutivo que seguramente hace referencia a que es una casa pues de un tamaño pequeño. Entonces, nos da información sobre el lema que complementa su significado. Así que bueno, básicamente es una forma de que nosotros podemos tener un poquito más de información de valor de esta palabra. Otro ejemplo es la palabra perros. El lema original es perro, es decir, la palabra de la que viene es perro, el lexema sería per y el morfema gramatical sería o y s. O haría referencia seguramente al género masculino, es decir, un can de género masculino, y la s haría referencia al plural, a que tenemos más de uno. ¿Se entiende más o menos? Sí, sí, profesor. Vale, ¿alguien tiene alguna duda en ese sentido? ¿Alguna cosa que no haya quedado clara o que requiera de algún tipo de conversación adicional? ¿Más o menos se entiende esto? ¿Cómo lo veis? Profe, Profesor, ¿podrías ayudarme, disculpa, en la configuración con la palabra flor? ¿Me podéis repetir? Si me puedes ayudar en la configuración de la palabra flor, lexema, morfema gramatical, ¿cómo quedaría esa palabra? Yo creo que si la palabra es flor, el lema sería flor, porque viene directamente de flor. Y aquí no estoy del todo seguro en la diferencia entre lexema y morfema. Tendría que validarlo, ¿vale? No estoy del todo seguro. Discúlpame, Gloria. Si Vale, quieres, voy a tendríamos En que agregarlo ese también. buscarlo. caso, ocurriría El con los género. monosílabos, entonces. Ese tipo Claro, de... claro, a medida que la palabra es más corta, el significado que podemos comprender en la palabra es más pequeño. Supongo que estamos de acuerdo, ¿no? Que si la palabra es de menor longitud, realmente podemos añadir menos significado. Vale, profe, gracias. Entonces, bueno, nosotros aquí tenemos
diferentes, digamos, librerías de Python. Por ejemplo, tenemos Spacy, que es una librería de análisis textual bastante importante que yo os sugiero que investiguéis por vosotros mismos y que de alguna manera pues es interesante, ¿no? Que utilizaremos, que también tiene pues diferentes conjuntos de texto, digamos, embebidos y demás. Así que bueno, os invito a darle un vistazo. También es cierto que, como hemos comentado, ¿no? Antes del pequeño descansillo que haremos en un minutito, es importante que todos hagamos un esfuerzo de instalarnos Jupyter o instalarnos Colab. Y yo os sugiero Jupyter, ¿vale? Porque es muy sencillito y podéis dejar el notebook ya ejecutado y lo podéis entregar, pero cuando antes intentar realizarlo. Abriré un hilo en el foro porque creo que es interesante que si hay dudas, pues apretemos. Dicho esto, si os parece, hacemos ahora el descansillo de 5 o 6 minutos y en 5 o 6 minutos seguimos. Pues nos vemos en unos minutitos. Vale. Gracias, profe.
Bueno, perfecto. Ya volvemos a estar por aquí. 5 minutitos de rigor. Y si os parece, vamos a empezar un poquito con lo que llamamos los pipelines de normalización, ¿vale? Así que, bueno, básicamente ahora veremos, ¿no? Cómo podemos tratar este texto para que sea más fácilmente entendible para una solución algorítmica. Lo primero que veremos es, bueno, hay diferentes conceptos, ¿no? Uno de ellos es lo que llamamos una nube de palabras. Os comparto un pequeño código que he hecho muy rápidamente antes, ¿vale? A ver si puedo compartir la otra parte de la pantalla. Disculpadme un momento. Vale. ¿Veis? Supongo que lo veis. Básicamente, pues he utilizado una librería que se llama WordCloud y una librería que se llama Matplotlib. Hemos definido un texto de entrada, ¿vale? Hemos dicho que Python es un lenguaje de programación interpretado y demás. Y nos hemos creado un word cloud de máximo 200 palabras. Lo que vemos aquí es las palabras que más han aparecido en este comentario que nos hemos inventado sobre Python. Y ahora me gustaría que vosotros criticarais este word cloud. Decirme por qué este word cloud se podría mejorar o qué información contiene que no es útil. Profe, estoy viendo que hay preposiciones, artículos, no deberían de estar ahí. ¿Pero por qué nos molesta? Pierde uno No, como no dicen el... nada. Sí, sí, no me aporta nada, no me aporta ningún conocimiento, o sea, hace ruido. Exacto, exacto. Pues muy, muy buen comentario. Justo es eso lo que quería que os dierais cuenta, que nosotros, fijaros que esto es un error, digamos, secuencial, ¿no? Nosotros, antes de hacer este word cloud, deberíamos limpiar el texto. Entonces, el word cloud es correcto en términos de que hace lo que se espera que haga. El word cloud, digamos, no es correcto en el sentido que lo estamos haciendo en un momento donde no nos está aportando suficiente significado, porque la letra Y obviamente no aporta nada, el D no aporta nada, el que no aporta nada, el es no aporta nada. Entonces, bueno, simplemente quería que os dierais cuenta de este pequeño detalle, ¿no? Entonces, un word cloud es una herramienta interesante si lo hacemos cuando toca. Hoy hablaremos de tokenización, de borrado de stopwords. Stopwords es el nombre genérico que se da a todas estas palabras que no tienen un significado, ¿no? Entonces, nosotros vamos a intentar eliminar esto por lo antes posible. Hablaremos de NERD, de minúsculas y mayúsculas, de cómo las tratamos y de la lematización. Muy bien. Vale, pues empezamos. Empezamos por explicar un poco lo de todo el pipeline en el detalle, ¿vale? Empezamos por la tokenización. No sé si sabéis quién es Don Quijote, la obra de Cervantes, pero hay una frase muy conocida que empieza en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. Es una frase del libro. Entonces, la tokenización sería tratar cada palabra del texto como una variable independiente, ¿no? Entonces, aquí tenemos el cómo lo haríamos, que es con la librería SpaCy. Podríamos aplicar esta función de Python y nos devolvería la tokenización. Os voy a dar trozos de código para que tengáis diferentes ejemplos, ¿no? Cuando lo tengáis que hacer, pero bueno, tenéis muchísimos recursos disponibles en la intranet y si no en el propio internet, así que no os preocupéis que hay muchas formas de hacer esto y básicamente lo importante es que os quedéis con el concepto. Después el borrado de stopwords, fijaros que aquí nosotros cuando ponemos stop hay una función de Python que es... ¿Se me escucha? Sí, ¿O no? señor. Ah, Profe. vale. Que un Sí, profe. estudiante...
Eso quitó ahí todo, quitó en, un, de, la, solo dejó cuyo nombre, Sí, 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 ¿sí? sí. Sí, 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 perdona, es que un estudiante decía que, que no se me escuchaba. Entonces, bueno, básicamente nosotros podemos borrar las stop words y el propio Python nos identifica cuáles son estas stop words. Esto obviamente pues dependerá del idioma. Muy útil Profe, porque, sí, ay, disculpa, es que antes de que sigas, acá en day se repiten 2 veces esas stop words y de pronto no tendría para qué eliminarlas, dale en qué posición se encuentran. en principio no, ¿No? porque en principio nosotros cuando atacamos a un texto, es decir, cuando le pasamos todo el texto y le decimos que nos quite las stop words o que nos las imprima, que nos imprima las que no son stop words, él ya identifica, es decir, si D aparece 2 veces, ya nos lo identificará 2 veces como stop words. Ah, ok, gracias. Es decir, esto está bastante bien, ¿eh? Porque fijaros, en el ejemplo anterior, donde hacíamos un word cloud, si nosotros hubiésemos aplicado las stop words antes, fijaros que se hubiese resuelto. ¿Estáis todos de acuerdo? Pues básicamente es esto, que si lo hubiésemos hecho, pues nos hubiésemos evitado el problema. Otro elemento interesante es lo que llamamos el NER, ¿vale? Que esto pues se parece un poquito a lo que llamamos los enegramas, ¿no? Fijaros que la mancha es un sitio geográfico, pero realmente la unidad real de significado es la mancha, todo junto. Entonces, esto nos ayuda bastante a entender cómo, cómo podemos unir palabras que entre sí tienen un significado agregado. Después el tema de las minúsculas o las mayúsculas. ¿Cómo trataríais esto vosotros? ¿Pensáis que las palabras mayúsculas o minúsculas aportan mucho significado al texto? Primero pondríamos todo en minúscula. En el ejemplo que está ahí, mancha mayúscula puede representar un nombre propio, ¿no? Y mancha minúscula puede ser algo distinto. Podría ser, podría ser. Y De todas formas, sí, ¿qué Sí, más? porque de nos podemos referir de pronto, mancha, puede ser también un nombre a un animal que puede referirse al O, lado. Y o podría mancha, como agregar está el compañero, puede ser una mancha de una tinta de lapicero. Exacto. entonación también, Propio. transmitir entonación de alguna forma, profe. O sea, como dicen que las palabras mayúsculas, digamos, en escritura generan una entonación mayor, digamos, con una equivalencia, podría ser algo así. y si no también depende la corrección de estilo en todas las palabras ortotipográficas, que después de punto inicia mayúscula, depende de 2 puntos continúa, o sea, el texto que se esté trabajando. No sé cómo lo Fija- analizarán ahí. Fijaros que todo lo que estáis diciendo es correcto, ¿eh? Es decir, la interpretación es que no es tan fácil, ¿no? La interpretación es que no hay una única solución para todo. Entonces, claro, aquí nosotros tenemos que tener un poco de criterio. Es cierto que, por ejemplo, los nombres propios se suelen poner en mayúsculas. Es cierto que en lenguaje coloquial, ¿no? Cuando ponemos mayúsculas significa que la persona está subiendo de tono. Lo importante es saber que nosotros podemos pasar todo a minúscula, podemos pasar todo a mayúscula, podemos dejar la primera palabra sin cambiar las mayúsculas. Si queremos mantener, por ejemplo, las mayúsculas de las palabras que aparecen al primero, esto nosotros podemos hacerlo en función de las necesidades. Lo importante es que sepáis que es un elemento que hay que tratar en el texto. Y después tenemos la lematización. Fijaros que la lematización básicamente nos intenta devolver a la palabra que es el lema, ¿no? Acordaros que el lema es esa palabra de la cual se origina. Si decimos lugar, mancha, cuyo nombre quiero acordarme, el lugar es lugar, obviamente mancha es mancha, cuyo es cuyo, nombre es nombre,
pero quiero, el lema es querer. Quiero viene de querer. Y acordarme, técnicamente viene de acordar yo. Si me preguntáis que yo de cabeza haga todas las lematizaciones, pues no, yo no me las sé todas, pero puede ser interesante para ver exactamente los lemas que existen en las palabras. Esto es bastante útil cuando tú quieres hacer comparativa de textos, porque si alguien dice quiero o queremos o quieren, en verdad está diciendo lo mismo. Si alguien dice acordarme o acordaros o acuérdense, en verdad está diciendo algo parecido. Entonces la lematización en un pipeline de análisis de datos puede ser muy, muy, muy interesante cuando nosotros queremos hacer comparaciones entre textos. Entonces, si vosotros comparáis textos directamente, ¿vale? Puede ser que las métricas de similitud no sean tan buenas si no aplicamos antes una lematización, aunque es un ejemplo, ¿eh? Podrían haber otras casuísticas. Vale. Profe, Así, sí, disculpa, ¿qué por hacemos favor. cuando encontramos palabras para lematizar en un párrafo o en un texto que esté en dos idiomas, ¿sí? Muchas veces tú estás leyendo y te encuentras palabras también en inglés o en francés. ¿Cómo se daría esa instrucción para poder lematizar? Es una excelente pregunta, de verdad buenísima. Hay librerías que nos permiten identificar el idioma de un texto. Sí que es verdad que a veces no son del todo perfectas, pero funcionan bastante bien. Algo que podríamos hacer es, por ejemplo, primero traducir el texto. En términos de análisis de datos, imagínate que tienes un texto en inglés y tiene algunas pequeñas palabras en castellano. Quizá te sale más a cuenta pasarlo todo al inglés y analizarlo desde ahí, ¿vale? Para que tenga más uniformidad el texto en sí mismo. Ok. Carlos, por favor, ¿qué comentario? Buenas. Sobre la lematización. Por ejemplo, la palabra acordarme, ahí está diciendo un recuerdo, pero al decir acordar, ahí la palabra en sí cambia el contexto, porque en realidad usualmente esa palabra es cuando eh, se resuelve o se determina hacer algo. En este caso, ¿cómo se maneja ahí la cuestión de que no cambie el sentido o el significado? Porque inclusive hay un enorme significado entre querer acordarse y no querer acordarse. Esa es mi pregunta. Vale, vamos a intentar descomponer la pregunta, ¿vale? Cuando decimos acordarme, perdonaré que estoy un poco resfriado, básicamente decimos que yo me acuerde, ¿de acuerdo? Perdón, ¿lo veis todos? Si yo digo acordarme, es que yo me acuerde. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, profe, correcto. Correcto. Así es, así es. Si yo dijera acuérdense, es acordar ustedes. Vosotros. Sí. Exacto. Sí, Si yo digo acuérdese, es acordar usted. Entonces, en términos de lematización, me parece que sería correcto. No sé Lo que si he entendido la pasa pregunta. es que ahí acordar, por ejemplo, si yo le digo, usted acuerde, o sea, solo por el término, yo lo estoy entendiendo que lo que debo poner, o tal vez es que estoy mal, la primera frase son las palabras y la segunda son lo que resultaría de aplicar la lematización. Así estoy entendiendo yo, no sé si estoy mal. En el sentido es que, por ejemplo, en nuestro idioma, por ejemplo, sabemos que acordarnos viene de recuerdo, ¿verdad? O sea, el verbo acordar, eh, cuando yo estoy ejecutando o estoy, ay, ¿cómo le llaman a esto, hombre? La parte de conjugar el verbo. Yo en realidad cuando estoy diciendo acordarme estoy asociando a un verbo que es recordar, porque el verbo acordar es otra cosa. Entonces, Lo estaba revisando ahora mismo porque, honestamente, o sea, yo no soy un lingüista, pero en principio acordar en sí mismo es un verbo, diferente a recordar. Es posible, estamos ya entrando en aspectos muy finos, ¿eh? Es posible que sean sinónimos, es decir, es posible que los dos verbos
tengan significados realmente muy parecidos o equivalentes. ¿Me explico? Profe, es que lo que dice el compañero es como cuando él se está refiriendo a acordar yo para un acuerdo, acordar yo con alguien, o sea, más o menos eso, que también tiene otra definición. Claro, es verdad, es verdad, es verdad. Sí, podría ser que, claro, tienes razón, ¿no? Aquí estaríamos en este caso de que la palabra toma un significado en función del contexto. Si yo digo lugar de La Mancha cuyo nombre no me acuerdo, no hago referencia a que se haya firmado un acuerdo. Pero si yo digo no hemos acordado nada, no hace referencia a un acuerdo, sino a estar conformes en algo, ¿me explico? Exacto. Bueno, el resumen es que es complicado, estamos de acuerdo. Es decir, en análisis textual tenemos que abrir un poco la mente. No es como en Machine Learning tradicional, donde realmente tratamos con features que es más sencillo. Aquí veis, ¿no? Que hay muchísimos más matices, ¿no? Y seguramente si viéramos ejemplos más complejos todavía saldrían más dudas. Pero al final lo que parece que vemos todos claro es que em, tenemos que entender el contexto completamente. Vale, ¿tenéis alguna pregunta? ¿Hasta que hay alguna pregunta adicional? Bueno, pues vamos a seguir. Esto es algo para que podéis practicar, el que es los conceptos básicos. Y ahora os quiero preguntar, ¿qué pasaría si repetiremos esta nube de palabras y quitáramos, por ejemplo, las palabras sin significado? ¿Qué obtendríamos? ¿Un resultado mejor o un resultado peor? Sería más clara, sería la nube de palabras mucho más clara, más concisa y bueno, se reduciría más y de pronto resaltarían las palabras que nosotros queramos, de pronto tenga un significado más profundo. Exacto, sería más útil, ¿no? Porque no tendríamos palabras, por ejemplo, sin significado. Vale, vamos a ver también algún recurso disponible que tenemos. Obviamente tenemos recursos oficiales como la Real Academia de la Lengua, tenemos Word Reference. Nosotros realmente cuando hagamos análisis textual, difícilmente vamos a utilizar estas referencias, ¿no? Porque normalmente no vamos a tener tiempo de entrar en este detalle. Aquí os dejamos algunos links bastante interesantes a un repositorio de GitHub con información relevante. Yo lo que os sugiero es que, sobre todo cuando hagáis análisis de texto, intentéis entender muy bien qué estamos haciendo, porque como veis, diferentes caminos nos pueden llevar a una solución interesante o a una catástrofe en función de lo que estemos haciendo, ¿no? Y lo que queramos hacer. También tenemos bases de datos tipo WordNet, Spanish WordNet, bases de datos de palabras en diferentes idiomas y diferentes corpus, ¿no? Que podéis utilizar. Aquí os dejo esto para que lo miréis y para que investiguéis vosotros y abriré un canal en el foro para que podáis mirarlo. Y después también como herramientas y librerías, hay dos librerías interesantes que veremos más adelante, que son Spacey, que hemos visto un poquito algunas funciones, y NLTK, que también es sobre análisis textual. Muy bien, pues este sería el tema 2. Si os parece, hacemos una pausa un poquito más larga, de 10 minutitos, y nos vemos para el tema 3 y seguimos, ¿vale? Pues venga, hasta Vale, ahora. profe. Vale, vale, gracias. Ya nos vemos, gracias.
Bueno, ya estamos por aquí para abordar el tercer tema, también conocido como etiquetado morfosintáctico o post-tagging. Mm, Como siempre, recordaros que abriremos hilos en el foro. Yo no os puedo obligar a participar ni quiero obligaros, pero deciros que sí que bueno, que en términos de calificación y si hay alguna, digamos, alguna necesidad de subir nota y demás, pues sí que personalmente pues siempre se valora y creo que si compartís entre todos la información que vais teniendo, pues aprovecharéis mucho más, ¿no? la asignatura. Bueno, en esta parte, en este tema, abordaremos, ¿no? Conceptos como corpus lingüístico, modelos de Markov y también pues os animaré a que abráis un primer notebook y piquéis algo de código para NLP. En principio, pues me gustará que lo hagáis vosotros, honestamente, y utilicemos el foro, ¿no? Para que os respondáis dudas entre vosotros. El objetivo del foro es que intentéis, digamos, ensuciaros también un poquito las manos, ¿no? Con lo que vemos en clase, que entréis en los recursos que comentamos. Creedme que la experiencia educativa no tiene nada que ver entre los alumnos que realmente, pues, se meten, ¿no? En las sesiones y demás y los que, pues, no, por tiempo, por lo que sea, no lo hacen. También nos comentaba Rafael, que está escuchando, ni puede intervenir, ni os preocupéis, agradeceros la asistencia. Somos conscientes que muchos trabajáis y en cualquier caso las sesiones quedan grabadas y nosotros estamos siempre disponibles. Yo el foro lo reviso cada día y durante los fines de semana al menos una vez, así que no os preocupéis que se responderá rápido. Vamos a intentar comentar algunos aspectos que veremos. Entenderemos qué es la morfosintaxis, categorías morfosintácticas. Hablaremos de cadenas de Markov ocultas, ¿vale? Para post-tagging. Y hablaremos de la probabilidad de transición y la probabilidad de emisión. Este tema todavía es un poco teórico, pero son aspectos que son realmente necesarios para entender realmente qué hacemos en análisis textual. Lo primero, la morfosintaxis. Esto seguramente os acordaréis de la escuela, ¿no? Que algún concepto de estos pues ya nos introducieron. La morfosintaxis es la parte de la gramática que integra la morfología y la sintaxis, es decir, el cómo es la palabra y el significado de la propia palabra. Si queremos definirlo de forma más rigurosa, podemos decir que la morfosintaxis es un subcampo de la gramática que tiene como objetivo el estudio de la formación de palabras y las relaciones de estas para conformar frases u oraciones coherentes, es decir, con un sentido lógico. Aquí ya nos está diciendo que el sentido lógico de las palabras tiene dos componentes. Una es el concepto en sí, y el otro es ver cómo los elementos de la oración se relacionan entre ellos. También nos comenta que para qué parte de la gramática que integra la morfología y la sintaxis para identificar las partes de una oración es propiamente la morfosintaxis, ¿no? Entonces, bueno, tenemos una primera definición y también nos interesa, bueno, podemos hablar, ¿no? De lo que es la part of speech, que es un concepto básicamente análogo a la morfosintaxis, pero en inglés. Cuando hablemos de part of speech, estamos hablando de morfosintaxis. Claro, lo primero, tenemos que diferenciar entre categorías gramaticales que son variables e invariables, ¿no? ¿Qué son las variables? Pues básicamente son sustantivos, pronombres, determinantes, adjetivos, verbos. ¿Y qué son las invariables? Son adverbios, preposiciones, conjunciones, interjecciones. Si os fijáis, las invariables no suelen tener tanto significado. Sí que es cierto que los adverbios tienen significado, pero las preposiciones, las conjunciones, pues no suelen tener tanto significado. Entonces, las categorías gramaticales variables
son las que normalmente dan más sentido a una oración, como hemos visto antes, por ejemplo, cuando quitábamos las stop words, ¿no? Que la nube de puntos estaba distorsionada realmente, hacía más daño que aportaba valor si no las quitábamos. Vamos a hablar de las diferentes categorías morfosintácticas. Primero tenemos los sustantivos, es decir, los nombres que tienen género y número. Nos permiten identificar el género del concepto y el número, si es uno o varios. Forman sintagmas nominales y designan entidades de diferente naturaleza. Es decir, tenemos obviamente los nombres propios, los nombres comunes, pero son identificadores de un concepto que podemos conceptualizar y que en principio todos podemos entender. ¿Qué son los pronombres? Los pronombres sustituyen a los sustantivos y cumplen las mismas funciones que los sustantivos. Su significado concreto depende del contexto. Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, de ellos, de ellas, de ustedes, para que tenga un significado, tiene que haber un texto anterior que nos permita comprender a qué hace referencia este pronombre, ¿vale? Por eso decimos que dependen del contexto. Luego tenemos los determinantes. Los determinantes acompañan al sustantivo para, digamos, precisar, conceptualizar un poquito más su significado, acotar. Cuando decimos el coche, respecto a un coche, el coche hace referencia más a un coche que ya tenemos conocido, ¿no? Por ejemplo, en una familia, si una persona le dice a otra, oye, ves a buscar la bolsa al coche, es porque ya sabemos a qué coche hacemos referencia, si no la oración pues no tiene un significado del todo claro. Y cuando hablamos de un coche, es como más abstracto, es como más indefinido. Cuando decimos ningún coche, es bastante preciso y hace referencia a ninguno de los elementos. Y cuando hablamos de ese coche, es también bastante directo, bastante preciso. Hablamos de un coche en concreto que se supone que las personas que están conversando pues conocen. ¿Se entiende aquí la diferencia? Es decir, ¿se entiende cómo los determinantes pueden cambiar completamente el significado de la oración? Sí, profe. Muy bien, estos son elementos del lenguaje que muchas veces los tenemos tan integrados que lo decimos muchas veces sin pensar. Muy bien, después los verbos son elementos, como sabéis, sumamente importantes que expresan una acción. Suelen ser el núcleo de la oración, suelen ser la parte con más carga de significado. eh, Suelen concordar, o bueno, más bien deben concordar en género y número con el sujeto, debe haber una cierta correlación, ¿no? Si yo digo el profesor explica, no puedo decir el profesor explican, porque explican hace referencia a varios profesores y el profesor es uno en concreto. Y tienen una variación de persona, número, tiempo, modo y aspecto. Ya sabéis que conjugar un verbo es relativamente complejo, tenemos muchas formas verbales, pero básicamente para entenderlo expresan una acción y suelen ser el núcleo del predicado. Vamos a hacer un ejemplo, ¿no?, de un etiquetado morfosintáctico. Decimos, bebo un vaso del vino tinto. Si yo digo bebo un vaso del vino tinto, ¿pensáis que en la oración se conoce qué vino es o no? ¿Qué pensáis? No se conoce No, cualquier lo vino tinto. conocemos. Ujú. ¿No se conoce o se conoce? No. No se No, conoce. no. No, señor. Si no se conociera, ¿nos gustaría más bebo un vaso de vino tinto? Correcto. Del vino tinto me estoy refiriendo al tinto que tengo ahí en casa. Al que sabemos, ¿no? Es decir, da la sensación que si yo digo del vino tinto, hago referencia a un vino tinto que ya sabemos del cual hablamos. Esto no Para, es... profe, ¿Sí? para mí todavía sigo sin conocerlo, porque todavía no me estás dando qué tipo de vino tinto voy a tomar. Claro, pero no lo necesitas, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú, Sí. por ejemplo,
le dices a tu amigo, ¿no? O a tu amiga con quien estáis cenando, bebo un vaso del vino tinto, hace referencia al vino tinto que conocéis, que a lo mejor habéis ido a comprar juntos. Ok, y si hay varios vino tintos para servir, hay 5 de diferentes. Si hay 5 y no sabemos a cuál hacemos referencia, podemos decir, voy a coger un vaso de vino tinto. Y no estamos especificando, no Ok, estamos... ¿Veis estos pequeños matices cuando hablamos de lenguaje pues son importantes? Todo esto, insisto, luego cuando hagáis análisis textual, no os preocupéis, no os vais a volver locos ni nada. Todo esto seguramente lo pasaremos muy rápido, pero es importante darle la... Fijaros, ¿no? Aquí nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos un verbo, que es beber. Todos entendemos la acción de beber un líquido. Tenemos un, que es un determinante, que acompaña, obviamente, al sustantivo, que es vaso. Es decir, hay un vaso. Aquí hace referencia a una cantidad de sustancia, ¿no? De líquido. De preposición, el determinante que acompaña vino, que es el sustantivo, tinto. Es decir, el vino es de un tipo. Aquí, como extra, lo que yo os decía, ¿no? Que cuando hablamos del vino tinto, es como que ya sabemos, ¿no? De qué tipo de vino estábamos hablando y bueno, fijaros que se ha abierto como un pequeño debate, así que son elementos bastante finos del lenguaje, que a veces decimos sin pensar y obviamente cuando hablamos, ¿no? Entre amigos o de forma coloquial, muchas veces no somos tan perfectos, tan precisos y es perfectamente lógico. ¿Vale? ¿Qué sucede? Nosotros aquí tenemos múltiples formas, ¿no? de conjuntos de etiquetas, ¿vale? Y me gustaría abrir este repositorio, a ver si lo consigo. Si no, lo voy a copiar y lo voy a poner en el navegador. Vale, voy a compartir pantalla. Aquí si no Profe, lo pero conozco... esta clase no está montada. ¿Cómo? Esta Sí, o clase no sea, está montada en la estas plataforma. diapositivas no están en la documentación, ¿cierto? Vale, pues os las voy a poner. Puede ser porque, fijaros, hoy tenemos una sesión de 2 horas porque estamos recuperando. Entonces puede ser que los técnicos docentes no las hayan subido por error, por accidente. Porque como la primera sesión yo todavía no tenía el acceso, estamos recuperando todavía. Perfecto. La compañera ha puesto el link a GitHub. Antes de nada, hago una brevísima introducción. GitHub es un repositorio de código y de recursos, por si alguien no lo sabe, pues es una forma que tiene la gente que desarrolla código y que hace temas de data science, de machine learning y también de data engineering, de compartir recursos, ¿no? Y aquí tenemos un recurso de tagging que podemos utilizar nosotros para diferentes propósitos, ¿no? Para ver adjetivos, adverbios, está en inglés, pero seguro que hay uno parecido en español. Aquí tenéis diferente información de todo lo que contiene este repositorio y bueno, básicamente tenéis aquí la información para utilizarlo. Yo os sugiero que os creéis un usuario de GitHub si no lo tenéis. Yo ahora no estoy logueado, pero es importante porque os permitirá también compartir vosotros código con otras personas y que investiguéis un poco, ¿no? Todos estos repositorios que iremos viendo en la asignatura. Al principio pues cuesta un poco orientarse, pero ya veréis que con el tiempo os gustará bastante GitHub. Así que bueno, volviendo un poquito al temario, nosotros si hacemos un post-tagging con esta librería que es PenTreeBank, nos permite asignar, ¿no? más información a cada tipo de palabra de forma automática. Simplemente que sepáis que existe. Al final, el objetivo de esta sesión es que entendáis un poco también la riqueza y las dificultades del análisis de textos.
También tenemos otras alternativas a lo que es el etiquetado morfosintáctico. Tenemos el recurso Eagles, cuyo link está aquí. Y bueno, hay varios artículos, ¿no?, de comparación de herramientas de preprocesado de textos. Esto es un mundo en sí mismo. Es decir, tenéis prácticamente infinitos recursos. Yo os sugiero que tampoco os obsesionéis con utilizar uno u otro, sino simplemente probarlo, y el que os funcione más para cada conjunto de datos, pues cogéis ese y ya está, ¿vale? Entonces, bueno, aquí vamos a Profe, ¿cuál lo recomienda? A ver, yo me cuesta un poco recomendar porque depende del conjunto de datos. Yo, como esto es casi gratis usarlo, bueno, es gratis en el sentido de que no vale dinero, ¿eh? Pero como no es costoso, yo recomiendo usar un par y comparar los resultados. No me atrevo a deciros uno u otro. Lo que sí que os digo, que la primera vez que lo hagáis, uséis los dos y veáis cuál os funciona mejor. Puede ser que para un tipo de texto uno funcione mejor que otro, porque esto es como hacer un modelo predictivo, ¿no? Al final, diferentes tipos de datos pueden funcionar mejor con diferentes tipos de modelos. Aquí tenéis un chunk de código, ¿vale? Que, digamos, podría funcionar para hacer una pequeña demo con Spice y demás. Este recurso, este código, no os lo han subido, ¿verdad?, a la intranet. ¿Me podéis ayudar a corroborarlo? ¿Alguien? A ver. ¿Alguien me puede ayudar a verificarlo? Si está en la parte de documentos, está vacío. Ahí no hay nada. Vale, perfecto. Es que como soy yo también nuevo en la asignatura, digo, a ver si me he perdido algo. Vale. No, simplemente que sepáis, ¿no?, que este es un ejemplo muy sencillo, porque el código es trivial. Es decir, si nosotros tenemos este código, I'm loving this course, o me está gustando este curso, que es lo mismo, si nosotros queremos hacer el post-tagging, lo que hemos visto aquí, ¿vale? Simplemente con estas instrucciones de NLTK nos importamos post-tagging, y de NLTK tokenize nos importamos word tokenize para hacer la tokenización y después el post-tagging. El post-tagging se aplica a la tokenización y ya os dará el resultado. Entonces, vosotros simplemente deberíais hacer este ejercicio, y en el foro podéis compartir si hay dudas o no. Es poner este código y ver que funciona, y ya veréis que lo resolveréis bastante fácil. Luego, al final de la sesión, abro una línea del foro para que os ayudéis entre vosotros. Más o menos, muy más o menos, hasta aquí se entiende, y yo creo que sí, ¿no?, que al final es relativamente sencillo. Si os parece, como la sesión de hoy no es muy larga, vamos a seguir, y si terminamos un poco antes, pues terminamos un poco antes. Pero, profe, te recomiendo, porfa, que nos compartas el código que mostraste también al inicio, porque estas diapositivas no estaban cargadas. Entonces, Vale, también mostraste el primero donde estabas haciendo ese, el post-tagging. Digo, claro. perdón, la tokenización anterior. Sí, de Compartí un hecho, código, pero no está cargado. Vale. vamos a hacer una cosa. Voy a ver si así en directo esto podemos hacerlo. No lo he probado antes, así que a lo mejor no Mejor, mejor. funciona. Digo from NLTK y os digo, no me gusta hacer esto porque esto hay que probarlo siempre, pero así veis que... Vale, nos está importando esta librería. Ahora vamos a poner from NLTK tokenize import word tokenize. Exacto, tal como dice Gloria, quizá tenemos que hacer un pip install, depende si lo tenemos instalado o no, pero esto dependerá de si ya lo habéis instalado antes o no lo habéis instalado antes. Vale, y ahora me está tardando un poco, así que no sé por qué, pero bueno, post tag de word
Tokenize. Me está tardando un poco porque esas librerías a veces tardan un poquito. I am loving this course. Venga. Bueno, aquí me ha dado algún pequeño... No sé por qué no me está dejando. A ver qué está sucediendo. No sé si tengo instalado el NLTK. Voy a ver si hago pip install NLTK. Y esto va con... A ver. Vale. Creo que no lo tenía instalado. En principio ya lo tenemos. Y a ver. Vale, me dice, puede ser que te tengas que salir para iniciar los kernels. Voy a poner restart el kernel, restart. Ok. Y voy a ver si ahora me deja. Vale, ahora me ha dejado, ¿vale? Bueno, error, a ver qué he hecho mal. Esto es el directo siempre que se intenta algo así sale mal. ¿Alguien ve el fallo? Sí. Dice que es un lookup error. Sí, pero no encuentro el error. Algo que no encuentra. En la parte final suele decir eso de error. Sí. Tienes que error. darle opción de NTK download. El Sí, es un, PwnKT. sí, es un problema con esa librería. El PwnKT. Sí, ponerlo en la parte de abajo, antes de ejecutar todo el código. Ujú, ahí. A ver, para ser ordenado, iría aquí. A ver. No lo encuentro. Qué extraño, ¿no? ¿Qué versión de librería es esa, profe? Pues tengo que mirarlo. Ajá, ahí Esperar. 18.1. A ver. Si digo import NLTK. No, perdonaré. Ya por eso no me gusta hacer esto. Porque siempre da problemas si no lo tienes preparado. A ver si es kernel. Restart. Vale, esto. Madre mía. Si no lo miro y os lo paso más tarde resuelto para no perder tiempo, que también me sabe mal. Disculpar, que esto siempre sucede en el directo. Profe, si gusta, copia el que yo te pasé a ver si de pronto hay una línea ahí que hace falta. Uy. Segundo. Vaya, pues perdonadme porque no sé qué está pasando y cuando pasa esto uno se pone nervioso y es mejor resolverlo, ¿vale? Me perdonaréis, pero os lo resuelvo y os lo cuelgo, ¿vale? En el material de la asignatura. Seguramente es una tontería de la librería o algo así, pero ahora mismo no entiendo por qué está pasando esto. En mi caso, cuando me pasó eso, yo descargué archivos que específicamente estaban en esa librería, justamente en la ruta Punk, y seteé una carpeta raíz para que justamente pueda utilizar esos recursos en particular.
Vale, pues si quieres, luego en el foro lo comentamos y lo vemos. Disculpar, que no me quiero atascar aquí porque esto se tarda a veces en resolver y no quiero... Perdonar, esto es algún tema de la librería que luego ya resolveré y os pasaré. Vale, bueno, pues lamento el error, pero vamos a seguir y luego ya lo resuelvo con calma y os explico, ¿vale? Vale, otra forma de, de encontrar elementos de post-tagging es con lo que se llama Hidden Markov Models, ¿no? Básicamente, un modelo oculto de Markov es un modelo estadístico que se puede representar como una secuencia de estados finitos. Si alguien conoce las cadenas de Markov, pues era un conjunto de estados finitos y tú podías cambiar de estado. Donde las transiciones entre estados son probabilísticos y no son deterministas. Es decir, tú puedes pasar de un estado a otro de manera probabilística. Básicamente, la probabilidad de estar en un estado depende justamente del estado anterior. Y un proceso de Markov es una secuencia de observaciones en las que cada observación cumple la propiedad de Markov, ¿vale? Es decir, que la probabilidad de un estado es justo la del estado anterior. Y ahora veremos cómo esto aplica a análisis de textos. Claro, el tema es, tenemos que ver si una oración es un proceso de Markov y si se cumple la propiedad de Markov, ¿no? Nosotros, para encontrar un modelo oculto de Markov, lo que queremos es encontrar un modelo estadístico para determinar los valores desconocidos a partir de las observaciones del proceso. Es decir, tenemos una parte observable, que es bebo un vaso del vino tinto, y tenemos una parte oculta que podría ser, por ejemplo, el tagging de la oración. Y eso es lo que queremos obtener mediante un modelo de Markov. Es decir, tenemos un conjunto de estados y un conjunto de observaciones. Y lo que queremos es calcular la matriz de probabilidades de transición y la matriz de probabilidades de emisión. La matriz de probabilidades de transición es, para cada elemento de la oración, la probabilidad de que nos cambie de estado. Es decir, que un verbo pasa a verbo, que una preposición pasa a una preposición y demás. Luego lo veremos en un poquito más de detalle. Fijaros que nosotros lo que tendremos inicialmente es un corpus, es decir, un conjunto de palabras con significado en un texto, ¿no? Y tenemos los valores del corpus, es decir, tenemos las diferentes palabras. En esta matriz aparecen los diferentes estados y es en principio independiente de la oración observada, porque la matriz se calcula en base a todo el corpus, no en base a la oración concreta. Y aquí tenemos pues un ejemplo, ¿no? De que nosotros hemos calculado una matriz de probabilidades de transición en base pues a un corpus, ¿no? Y veis que cada una de estas palabras tiene una probabilidad determinada de estar en un estado o en otro. Entonces, esto es un poco abstracto, lo veremos un poquito más adelante, pero nos sirve para analizar textos con un poquito más de detalle. Para el resumen de la sesión, y me quedo como deber es arreglar el chunk de código, ¿vale? Para el post-tagging. De hecho, voy a ver si... Un segundo. Voy a ver si tengo por aquí algún ejemplo yo mío. Bueno, si no, os preparo un ejemplo y lo vemos en la siguiente sesión, no os preocupéis que sea ejecutable. Para resumir lo que hemos visto hoy, hemos visto etiquetados morfosintácticos o post-tagging, donde asignamos a cada palabra su categoría gramatical. Hemos introducido los modelos de Markov, que analizaremos un poquito más en detalle a futuro, que es un modelo de probabilístico que básicamente nos permite asignar en función de los cambios de estado, y hemos introducido el concepto de probabilidad de transición y probabilidad de emisión, que se calculan no por oración, sino por todo el corpus que tenemos textual. Entonces, hacemos un poco de recopilatorio de lo que os tengo que pasar yo
y de lo que tenéis que hacer vosotros. Por mi parte, abrimos el hilo en el foro de los temas 2 y 3, ¿vale? Donde me gustaría que participarais con preguntas y observaciones. Arreglo el ejemplo de post-tagging, os pongo otro un poquito más, con un poquito más de densidad para que vosotros tengáis un ejemplo y a partir de ahí, pues vamos avanzando. ¿Os parece? Voy a ver si lo puedo hacer hoy mismo o mañana, el tema del código, y de esta manera lo podremos ver, pero bueno, ya os avanzo que seguramente es alguna tontería de la librería, que esto, cuando es en directo, lo que sucede es que te pones nervioso y nunca lo resuelves. Pero bueno, no os preocupéis que lo resolveremos. Muy bien. ¿Tenéis alguna preguntita de la sesión de hoy? Vale, pues yo abriré hoy mismo el... Sí. Pero no sé si en sí entra todo en el tema, pero me quedé pensando en cómo se vería esto en un modelo de base de datos. O eso lo vamos a ver en algún momento de la clase. Sí, esto lo veremos. O sea, cuando dices en un modelo de base de datos, te dices en un ejemplo, ¿no? Nosotros haremos prácticas, ¿vale? Es decir, tendremos la oportunidad de aplicar lo conocido en la asignatura a un corpus de datos y ahí, pues bueno, tendréis la oportunidad vosotros mismos de meteros y de encontraros con todas las casuísticas posibles. Ah, perfecto. Gracias. Creo que Carlos tiene una pregunta. Buenas. Esto lo vengo arrastrando un poquito atrás. Entendí en una intervención que hizo una compañera que pues la IA cuando analiza los textos o si yo le pregunto a la IA, él analiza, bueno, busca, analiza y responde en el idioma que yo le pregunto. Esto me hace suponer que hay un peligro, puesto que dependerá de la riqueza del lenguaje, o de la lengua, perdón, donde un idioma quede muy por atrás de otro, ¿verdad? Dependiendo de cuán ricos sean los textos que o se haya entrenado a la IA. Yo entendía, o yo creería, en español, en la lengua como nosotros hablamos, tenemos lo que es el significado y el significante, ¿no? O sea, entendemos que en todas las cosas, a pesar de que el significante cambie, el concepto de las cosas no va cambiando. Y creo, y en algún momento creería, o yo antes pensaba que cuando yo hacía una pregunta, la IA me respondía analizando todo el conocimiento que tiene, pero en realidad, a menos que yo se lo diga, no analiza ni textos en inglés ni su conocimiento que tenga en ese idioma. Mi pregunta es, yéndonos un poquito a futuro, me acuerdo yo un programa que veía cuando era niño de que había traductor de lenguajes, ¿no? Básicamente, no es posible o no existe un modelo, mejor dicho, ahorita que se esté trabajando, donde él pueda reconocer el idioma y buscar todo el conocimiento y responderme en el idioma que estoy haciendo la pregunta. No termino de entender la pregunta, disculpa. Sí, o sea, vamos por parte. ¿Va? Si yo le pregunto en español, la IA me analiza, me busca, me analiza y me responde en español, ¿verdad? Sí, en Deja de principio sí. lado, o sea, deja de lado todo lo que sabe de inglés, francés, alemán, o busca. Claro, es que depende. Cuando dices la IA, ¿a qué te refieres? ¿Te refieres al LLM tipo ChatGPT? Sí, sí, cualquier uno de esos que están ahí, que recibe entrenamiento, que es lo que vemos pues, cuando procesamos. Vale, estamos, o sea, digamos, no tiene, o sea, no tiene mucha relación con la asignatura esta, pero bueno, lo podemos comentar. Básicamente nosotros, un modelo tipo ChatGPT,
No, o sea, cuando nosotros hacemos un prompt, ¿no? Hacemos una llamada, ahí pasan cosas. Yo no trabajo en OpenAI y obviamente no sé el detalle concreto del modelo, pero es relativamente sencillo entender en qué idioma le estás preguntando. Entonces, seguro que te dará la respuesta en el mismo idioma. ¿Qué sucede? Los LLMs sí que es verdad que a veces diferentes LLMs funcionan mejor en ciertos idiomas. Luego es cierto que los lenguajes tipo castellano, o sea, español, inglés, alemán, funcionarán mejor que los lenguajes minoritarios. Pero esto es algo que obviamente no podemos, Te, no te- podemos hacer nada. te comento mi experiencia con eso, ¿no? Yo uso mucho ChatGPT. ChatGPT te habla en español cuando tú le hablas en español. Claro. Él automáticamente escoge el idioma basado en el idioma que tú hablas. Pero me ha pasado cuando lo uso para ayudarme a hacer desarrollo, que por ejemplo le digo, mira, en el código que estás haciendo, necesito que los mensajes de error sean en inglés. Y me lo corrige en inglés y entonces empieza a hablarme en inglés. El Mm, switcheo de idioma aparentemente tiene un bug, porque yo no le estoy diciendo que me hable en inglés, le estoy diciendo que los mensajes que van en el código deben estar en inglés. Y él se switchea. Y eso me pasa con más frecuencia en Grok, más que en ChatGPT. Vale. Claro, yo aquí, insisto, no soy un experto en por qué pasa esto en ChatGPT y tampoco forma del todo parte de la asignatura, entonces no estoy muy seguro de qué deciros. Claro, este tipo de modelos no son perfectos y a veces hay que escoger, ¿no? Qué modelo usamos y cómo interactuamos con el modelo. Entonces deberíamos indagar un poquito más en cómo estáis haciendo esto para ayudaros. ¿Me explico? Es decir, no es tan sencillo. No os puedo dar una respuesta genética que sirva para todos. Disculpar si os he decepcionado, pero son preguntas que son muy genéricas y necesitaremos entender más qué habéis hecho para llegar a esta situación. ¿Me explico? Pero Profe, aquí estamos hablando del procesamiento del lenguaje natural, ¿es solamente con una base de datos que nosotros le damos Claro, o es... nosotros aquí estamos haciendo, digamos, esto es si nosotros quisiéramos crear el modelo, Ah, ¿cómo tendríamos que tratar los datos antes? En ChatGPT tú el modelo lo tienes creado. ajá. ChatGPT es un Generative Pre-train, preentrenado Transformer. Nosotros explicaremos cómo hacer Transformers, pero ChatGPT ya está entrenado. No tienes que hacer todo esto porque OpenAI ya lo ha hecho por ti. Por eso es tan famoso ChatGPT, porque, digamos, te evita tener que entrenar un modelo con tus datos que serán pocos, que serán incompletos, que además seguramente pues no serán suficientes como para responder a tu problema de forma completa. ¿Me explico? ¿Pero existe algún modelo multilingüe? Em, yo creo que multilingüe para todos los lenguajes del mundo no lo sé. Yo sé que yo he usado ChatGPT en castellano, en catalán y en inglés y funciona bastante bien. Entonces, Sí, si podemos decir que multilingüe es más de un lenguaje, sí. Si multilingüe hace referencia a todos los lenguajes, no lo sé. es que eso depende con la base que es entrenado el modelo, con la cantidad de lenguajes y datos, porque eso viene predeterminado. Cada compañía, ese dataset de datos, digámoslo así, está ya delimitado. Entonces, claro, hay mucha más documentación en inglés. Por eso es que cuando se realizan los prompting, las preferencias es hacerlas en inglés para que el LLM tenga un lenguaje, digamos, un entendimiento más sencillo. Pero, claro, tú puedes escribirlo en todos los lenguajes, pero hay lenguajes que tienen mayor profundidad porque ya viene una data indexada de entrenamiento anterior. Recuerden que los LLM tienen una fecha de entrenamiento cortada y hasta ahí aprendieron de la humanidad.
Ya que le pongas plugins para que pueda navegar y extraer información como Perplexity por internet, es otro tema. Pero digamos que basado en la información con la que es entrenada, es el entendimiento del lenguaje y el patrón vectorial de los datos que él almacena. Sí. Exacto, es Gracias. decir, o sea, aquí la confusión está en que ChatGPT ya está preentrenado, entonces está preentrenado con información. En el mundo hay información de diferentes idiomas. Estamos de acuerdo que inglés es el idioma donde más información hay y el segundo pues sería pues el castellano, el chino. Entonces, ¿qué sucede? Los idiomas que más información tienen, ¿no?, en las bases de datos de Internet son esos en los que con más probabilidad un modelo tipo ChatGPT podrá interactuar de forma más fácil. Si vosotros queréis un dialecto del Swahili, pues probablemente lo tenga más complicado, me explico, porque no hay tanta información, entonces el modelo no se ha podido entrenar tan bien. No sé si me explico. Bueno, espero haberme explicado. Sí. ¿Más dudas, comentarios? Os he pasado un link con un recurso de post-tagging de la web Geeks for Geeks, que es bastante bueno. Os sugiero que lo miréis y que intentéis trabajarlo y lo tomamos desde aquí. Profe, si puedes de pronto revisar, no, después o algo el código que me salió en Google Colab, de lo que Ujú. nos estaba presentando la falla, era por un tokenizador. Ahí lo compartí. Ok, perfecto. Pues lo miro, ¿vale? Si quieres, lo que puedes hacer también es colgarlo en el foro, lo miro yo y así también los otros compañeros le podrán pegar un vistazo. Perfecto. Excelente. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, profe, y a todos. Feliz Gracias. tarde, feliz Muchas noche. gracias, hasta Hasta luego. luego. Chao.